Vamos a iniciar entonces el día de hoy con la parte de morfología. Y vamos a empezar con el primer tema que corresponde a raíz. Vamos a ir de abajo hacia arriba, es decir, de la parte de abajo, raíz, tallo, hojas, flores, frutos, para ir presentando. A ver, vamos a ver. Bien, ¿todos estamos viendo la pantalla? Sí. ¿De raíz? Sí. Correcto. Bueno, antes de empezar con el tema, estamos viendo ahí los temas que podrían ser de interés si alguien quiere ahondar más un poco respecto al tema de lo que vamos a ver ahora. Por eso les puse ahí lecturas recomendadas. Bien, vamos a ver ahí la raíz, que es la parte de una planta, la podemos dividir en dos. Podemos decir que hay la parte aérea y la parte subterránea. Casi siempre cuando estudiamos una planta, estudiamos la parte aérea, es decir, la que está por arriba del suelo. Y nos olvidamos mucho de la parte subterránea, que como saben ustedes, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la parte donde la planta se fija, obtiene los elementos nutritivos y se ancla para poder crecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo del tipo de sustrato, va a ser cómo crezca la planta. No va a ser lo mismo una planta, perdón, no va a ser lo mismo una planta que tenga agua suficiente durante todo el año a una planta que no tenga agua durante todo el año. También no va a ser lo mismo una planta que tenga suelos arenosos a una planta que presente suelos con arcilla. Entonces, algo fundamental en el crecimiento de toda planta es dónde se encuentra ubicada en el suelo. Y para ello, pues el órgano que necesita para poder fijarse es la raíz. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí? Bien, cualquier pregunta ya saben, podemos hacerla, no hay ningún inconveniente. Bien, vemos aquí la raíz, dice, la raíz principal tiene su origen en la radícula del embrión. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando ustedes ponen a germinar una semilla, la primera estructura que sale de esa semilla es un órgano que va a servir para que la planta llegue a fijarse. A esa pequeña estructura que le sale de la raíz se le conoce con el nombre de radícula. No se le llama raíz porque todavía está en proceso de formación. Entonces, esa raíz siempre sale del embrión y se le denomina radícula. En el caso de las dicotiledonias y de las gimnospermas, ¿sí? La raíz por lo regular es persistente durante toda su vida. En el caso de las monocotiledonas, puede haber raíces de vida corta o a veces aparecen unas raíces que no nacen precisamente en la raíz principal, sino que nacen en otras partes y se les llama raíces adventicias. Por ejemplo, ustedes han visto que hay plantas que se van pegando a la pared, ¿sí? Aunque la planta tenga una raíz principal en el suelo, las raíces que van saliendo para fijarse a la pared, a esas se les llama raíces adventicias. ¿Sí queda claro eso, muchachos? ¿Queda claro? Sí. Ok, bien. ¿Cuál es la función de la raíz? Bueno, podemos decir que la función de la raíz son dos, las principales. La primera, como nos dice aquí, es fijar o sujetar la planta al suelo. Y la segunda es absorber y transportar el agua y los minerales. Fíjense aquí, ¿por qué no ponemos que absorbe los nutrientes? ¿Por qué no absorbe nutrientes la raíz?
Porque eso los crea la planta mediante la fotosíntesis y las materias primas los toma del aire por los estomas, no por la raíz. Correcto. Muchas veces se dice, es que el agua toma nutrientes del suelo. Y no es cierto. La planta nunca toma nutrientes, toma agua y sales minerales. Y los nutrientes los elabora, como nos dijo Iván, a través de la fotosíntesis. ¿Sí? Bien, las dimensiones de la raíz pueden ser desde algunos centímetros hasta raíces que tienen varios metros. Por ejemplo, hay muchas plantas, en el caso de las zonas áridas, que las plantas desarrollan raíces tan profundas para ir buscando agua, por eso se les llama raíces por exploración. Muchas raíces, ¿sí?, tienen que ser muy profundas para que vayan buscando agua en lo que conocemos como los mantos freáticos, es decir, esa agua que está por debajo del suelo. Muchas plantas tienden a buscarla porque no tienen agua de otra manera más que buscándola debajo del suelo. Entonces el tamaño de la raíz es muy variante, ¿sí? Bien, tropismo. ¿Qué es tropismo? Es el crecimiento, ¿sí?, que tienen las plantas en relación al centro de la tierra. Por ejemplo, la raíz crece y siempre va en dirección hacia el centro de la tierra. ¿Sí queda claro? Tú agarras una planta y vas a ver que siempre la raíz va a crecer hacia abajo. Es decir, tiene un tropismo positivo. A lo que voy es que siguen de alguna manera creciendo hacia el centro de la tierra. Caso contrario, los tallos van a crecer siempre hacia arriba. Es decir, del lado contrario del centro de la tierra. Ahí se le llama tropismo negativo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? Ok. En el caso de las raíces podemos dividirlas en dos tipos. Aquí las tenemos, pivotantes o axomorfas. Pivotantes o axomorfas es como el dibujo que tenemos aquí del lado derecho. Es decir, hay una raíz principal bien definida y después salen raíces secundarias o pelos radicales, pero siempre hay una sola raíz dominante. A esa raíz dominante se le conoce como pivotante o axomorfa. El caso más característico podríamos decir como es la zanahoria. ¿Conocen la zanahoria? La zanahoria sabemos que es una raíz y el mismo cuerpo de la zanahoria es la raíz dominante. Por lo tanto, podemos decir que la zanahoria tiene una raíz pivotante o axomorfa. Y el segundo tipo se les llama raíces en cabellera o también se les llama raíces fibrosas. Estas las presentan principalmente el grupo de las monocotiledonias. ¿Por qué decimos que son como en cabellera? ¿Conocen las cebollas? ¿Sí conocen las cebollas? Sí, Sí. Ok. ¿Qué es lo que nos comemos de la cebolla? ¿Qué parte de la cebolla nos comemos? Pues el bulbo de las raíces. El bulbo de las raíces. El bulbo, entonces, ¿qué sería? ¿Qué parte de la planta sería el bulbo? De la raíz. La raíz. Entonces, la cebolla es la raíz. Bien, cuando ustedes compran una cebolla, cuando les dicen compren cebollitas cambray, ¿se han fijado? Vamos a ver aquí. Vamos a ver si podemos pintar aquí algo. Anotar. Dibujar. Vamos a poner que esta es una cebolla. Aquí están las hojas verdes. ¿Sí? El cuerpo blanco es la cebolla y aquí abajo tiene las raíces, ¿sí o no?
Sí. Ok, entonces si se fijan, lo que nos comemos es esta parte blanca o morada, dependiendo de la cebolla. Arriba lo que tiramos a veces es las hojas, que son de color verde, y las raíces que están debajo, si se fijan, son muchas raíces. No hay ninguna que sobresalga de la otra. A estas raíces son las que llamamos, ¿sí?, adventicias, o también llamamos raíces fibrosas, que son diferentes a la pivotante. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro, muchachos? Sí. Sí. Ok, vamos con lo siguiente entonces. Bueno, ahorita borramos esto. Aquí déjenme borrarlo. Ok. La raíz bien. La raíz, aquí tenemos un corte histológico de la planta. No nos vamos a meter a detalle porque la clase que les comento no es de anatomía, pero a grandes rasgos podemos ver que la raíz pues viene siendo la parte subterránea de la planta, la cual también tiene tejidos de conducción. Obviamente, esos tejidos de conducción van a llevar el agua y los sales minerales hacia arriba de la planta. Y lo va a hacer a través de estas estructuras alargadas que se llaman pelos radicales. Obviamente la raíz tiene en su interior tanto xilema como floema, ¿sí? Tiene una corteza, que es esta que estamos viendo aquí, y tiene una epidermis que cubre a la raíz. Esa epidermis, por cubrir a la raíz, se le conoce como rizodermis. Y obviamente, como es un órgano que tiene crecimiento, pues también tiene en su parte, casi al final, un meristemo que se conoce como meristemo apical. ¿Por qué apical? Porque está en la punta, no porque esté arriba. Apical se refiere cuando están en las puntas. Entonces las plantas siempre tienen dos tipos de meristemos. Uno en la parte del tallo y otro perdón, y otro en la parte de la raíz. Entonces, estos meristemos le van a servir a la raíz para tener crecimiento. Y una característica que no tiene otro órgano en la planta es una cubierta, ¿sí?, de células que produce el mucílago. Esta cubierta que produce mucílago se le conoce con el nombre de caliptra. ¿Para qué le sirve a la planta? Bueno, pues le sirve a la raíz para que conforme vaya creciendo, la caliptra vaya protegiendo el meristemo apical. Es decir, conforme vaya creciendo, el meristemo no se vaya desgarrando o no se vaya rompiendo, sino que va a estar protegido por esta cubierta llamada caliptra. Y el mucílago le sirve a la planta para que conforme vaya creciendo, vaya lubricando el lugar donde va creciendo la raíz. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí. Inclusive aquí viene, dice, cofia o caliptra. Se encuentra en el extremo inferior, generalmente en forma cónica, que es lo que estamos viendo aquí, y es un tejido que protege al meristemo apical. Ok, vamos continuando. Bien, ¿qué partes constituyen a una raíz? Bueno, pues podemos hablar que la parte de desnuda o la de elongación, que es con todo el cuerpo de la raíz, ¿sí? También es la parte donde salen las raíces secundarias, estas que tenemos aquí a los lados. Ya vimos aquí, la parte negra viene siendo la zona meristemática, que es la zona de crecimiento, y está cubierta por este tejido que dijimos que se denomina cofia. Todas las raíces que salen posteriores a la raíz principal se les conoce como raíces secundarias.
Y tanto las raíces secundarias como la raíz primaria, su función es la de fijación. Después, en algunos casos, las raíces, ya sea primarias o secundarias, desarrollan estos pelos que son los llamados pelos radicales. Estos pelos radicales son lo que conocemos las estructuras de absorción de agua y nutrientes. Perdón, de agua y minerales. Toda esta región donde se encuentran los pelos radicales, pues obviamente se llama zona pilífera, porque está constituida por pelos. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Queda claro? Sí. Ok. Sí. Cualquier cosa, no duden en preguntar. Podemos dividir a las raíces en dos tipos, dependiendo su origen. Aquellas raíces que salen directamente de las semillas, es decir, cuando ustedes ponen a germinar una semilla, la raíz que le sale, a esa se le llama raíz embrionaria, que obviamente es la que va a dar origen a la radícula. Pero hay raíces que salen ya sea en los tallos o ya sea en algunas partes de las hojas para irse afianzando, para irse pegando a las paredes. A estas son las que decimos que se les llama raíces adventicias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vean, esta es una raíz de un maíz. ¿Han visto las milpas? En la parte de abajo hay muchas raíces, ¿sí? Que ayudan a la fijación de la planta al suelo. Estas raíces, como no salieron directamente de la radícula, a estas se les llama raíces adventicias. ¿Sí queda claro? Y bueno, aquí como habíamos comentado, las raíces se dividen en primarias, secundarias, dependiendo cómo vayan ramificándose. La raíz principal es la primaria. La raíz que sale de la raíz primaria se les llama raíces secundarias. Y si desde la raíz secundaria salen más raíces, pues serían raíces terciarias o cuaternarias, dependiendo cómo vayan ramificándose. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Bien, vean ahí lo que estábamos comentando. También las podemos clasificar de acuerdo a su forma. Aquí tenemos las dos formas que habíamos comentado. Esta que es una raíz principal que no se ramifica, la cual se le llama raíz pivotante o axomorfa. Y la otra es la que les decía, parecida a la de las cebollas, ¿sí? Se le llama fibrosa o en forma de cabellera. Esta, si se fijan, ¿hay alguna raíz que sea la dominante? No. No. Entonces, esta es característica de las monocotiledóneas. ¿Sí? ¿Qué otro grupo es otra monocotiledonia? Pues lo estamos viendo aquí. ¿Qué sería este? El pasto. Un pasto, correcto. Entonces, vean, los pastos también tienen raíces de tipo fibrosa, ¿sí? Mientras que las dicotiledonias tienen raíces pivotantes. Vean aquí cómo va modificándose la forma de la raíz según el tipo de suelo. Si no hay mucha agua en el suelo, pues la planta tiende a tener una raíz mucho más larga para buscar agua. En otros casos, si el suelo es de consistencia muy diferente, pues la raíz no crece mucho, sino más bien lo que va a hacer es crear raíces para fijarse mejor. Entonces vean que tiene que ver mucho el tipo de sustrato donde se encuentre la planta para la forma de la raíz. Bien, en algunos casos las raíces cumplen una tercera función. ¿Cuál es la tercera función? La raíz de reserva. Muchas raíces en su interior almacenan ya sea agua o almidones para que en el caso de alguna eventualidad o en el caso de que no haya las condiciones necesarias, la planta tenga sus reservas dentro de las raíces. Por ejemplo, dicen, hay modificaciones en donde la planta puede llegar a almacenar
un caso de una raíz pivotante que almacena puede ser la zanahoria. Por ejemplo, ¿qué estaría almacenando la zanahoria? Cuando hacen un jugo de zanahoria, ¿qué es lo que le sale a la raíz cuando la machacan, cuando la trituran? ¿O nunca han tomado jugo de zanahoria? Carotenoides. Bueno, carotenoides, pero me refiero a lo que le sale a la raíz. ¿Qué le sale? ¿Qué sería el jugo de la zanahoria? Mayormente, ¿qué es el jugo de la zanahoria? ¿Azúcares? Azúcares, pero ¿en qué están diluidos esos azúcares? Porque no le sale el azúcar granulada, ¿no? ¿Cómo sale el En jugo agua. de la zanahoria? ¿Nunca han tomado jugo de zanahoria? En Pregunto, agua. muchachos. ¿No han tomado jugo de zanahoria? A mí no me gusta. No, a ver, una cosa es si les gusta o no les gusta. La pregunta es, si no te gusta, quiere decir que sí tomaste. Porque Sí. no te gustó. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa cuando meten la zanahoria al extractor? ¿Qué es lo que le sale? Tipo el jugo, agua con El azúcares. jugo. El jugo. ¿El jugo qué es? ¿Agua con qué, Ángela? Agua con azúcares y nutrientes, me imagino. Exactamente. Agua con azúcares, carotenoides, nutrientes, lo que ustedes quieran. Pero lo que tiene en mayor cantidad es agua. Entonces, en el caso de la zanahoria, la raíz almacena mayormente agua. ¿Sí? ¿Conocen las jícamas? Sí. Sí. ¿Qué estaría almacenando más la jícama? Cuando ustedes se comen la jícama, ¿qué consistencia tiene? ¿Qué creen que almacene? Agua. Agua. Entonces, hay muchas raíces que almacenan principalmente agua. En otros casos, tenemos raíces de tipo napiforme. Estas raíces de tipo napiforme tienen un engrosamiento, ¿sí? Vean, las tenemos aquí. Es una raíz pivotante también, pero la forma de crecimiento es como de forma globosa. Estas raíces también llegan a almacenar agua, como es el caso del rábano, ¿sí? O del betabel, que también almacenan agua. U otras raíces como el camote llegan a almacenar en vez de agua almidón, ¿sí? A estas raíces que almacenan agua o almidón de forma globosa se les llaman raíces napiformes. ¿Sí queda claro? El ejemplo característico de una raíz napiforme, pues lo tenemos el rábano, los rabanitos, el betabel, la jícama, todo ese tipo de raíces son de forma napiforme. ¿Queda claro, muchachos? ¿Queda claro? Sí. Sí, Ok, vamos a continuar. En algunos otros casos, también, como estamos viendo aquí en los dibujos, pues las plantas, las raíces no son muy pronunciadas. ¿Por qué? Porque las plantas pues se desarrollan a veces en un medio acuático o en un medio diferente a la tierra. Un ejemplo de ello son plantas que se desarrollan en medios acuáticos en donde las raíces son muy pobres, ¿sí? Y una característica de las plantas que se desarrollan en en zonas acuáticas es que carecen de pelos absorbentes. ¿Por qué creen que estas raíces no tengan pelos absorbentes? Pues porque el estar rodeadas de agua no los necesitan para absorber Exactamente. agua. Si los pelos absorbentes son para absorber agua, pues ¿para qué quieren pelos absorbentes si todo el día están en el agua?
¿Sí? Bien. Otra variante es esta que tenemos aquí. Son raíces que desarrollan las plantas epífitas. Estas raíces por lo regular son fibrosas, ¿sí? Como es el caso de plantas que se desarrollan en zonas arriba de los árboles, como son las orquídeas o los helechos. Y en este caso, la raíz más que nada sirve de absorción y de fijación, ya que a través de las raíces las plantas absorben el agua y llegan a fijarse a la planta. En algunos casos, estas raíces pueden desarrollar la función de producir clorofila. Y por último, tenemos otras características de otros grupos de plantas como estas, si se fijan, raíces columnares que les van saliendo en las ramas de los árboles, y esas raíces, conforme van tocando el suelo, se van haciendo leñosas y se van llamando raíces columnares. ¿Sí? Bien. En algunos otros ejemplos que tenemos aquí, las raíces son tan grandes que crecen arriba de la raíz principal y obviamente sirven principalmente para la absorción y fijación de la planta al suelo. Vean, por ejemplo, la raíz que estamos hablando se les conoce con el nombre de raíces zancudas o de zancos. Vean qué tipo de planta tiene esta raíz. ¿Cómo se le llama a esta planta? ¿Alguien sabe? ¿Es un manglar? Un manglar. ¿Por qué crees que el manglar tenga este tipo de raíz? Así de fuerte, de grande. Porque al estar en el agua, pues para que no se caiga, ya que puede haber más movimiento. Correcto. Es decir, al estar en zonas donde entra y sale la marea, pues si no tiene un buen sistema de fijación, el agua se lo va a llevar. Entonces, estas raíces llamadas zancos o también raíces fulcrantes, ¿sí? Le sirven a planta para tener una mayor fijación. Por eso es que la desarrollan principalmente los manglares, porque se encuentran en las zonas donde la marea sube y baja y necesitan un sistema de fijación. Otro sistema de raíz es este que se le conoce con el nombre de contrafuerte. Estas, vean cómo crecen bastante grandes en la parte basal del árbol y son características de árboles que tienen arriba de 30 o 40 metros de alto. ¿Por qué creen que estos árboles desarrollen este tipo de raíz? Llamadas contrafuertes. Porque pues como crecen muy alto, necesitan un buen sistema de fijación para que ni su propio peso ni el viento los derriben. Exactamente, es decir, como son tan altos, pues necesitan una buena base para poder sostenerse, porque si no tienen una buena base, el viento los podría tumbar por ser tan altos, ¿sí? A estas se les llama raíces contrafuertes o también raíces tabulares. Otros sistemas de raíces los desarrollan también los manglares, pero estos más bien no es tanto por fijación, si esto más bien se refieren a raíces que les ayudan a realizar el intercambio gaseoso. Obviamente, como son plantas que están cubiertas todo el tiempo por agua, pues las plantas también necesitan respirar y lo hacen a través de estas raíces llamadas neumatóforos. Por eso dicen que estas raíces se desarrollan en zonas pantanosas. Y vean, son las únicas raíces que presentan ¿qué? Geotropismo negativo. Geotropismo negativo, es decir, crecen hacia arriba, mientras que todas las raíces tienen geotropismo positivo, porque crecen hacia el centro de la tierra. Bien, por último, pues hay otra serie de raíces que desarrollan las plantas parásitas. Esas plantas que desarrollan las plantas parásitas que sirven para fijarse y robarles ya sea los nutrientes o el agua a otras plantas, se les conoce con el nombre de austorios.
Entonces, por ejemplo, los muérdagos o las cúscutas, que son estas, ¿sí? Las llamadas escobas de bruja, desarrollan raíces para poder penetrar en el tejido. Vean, aquí tenemos el tejido de la planta donde está hospedada y esta sería la raíz que está penetrando el tejido. Vean cómo esta raíz llega hasta los tejidos de conducción. Estos serían los tejidos de conducción. Entonces, esta raíz le roba a la planta agua y nutrientes para su beneficio. Y este tipo de raíces se les llama austorios. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos las raíces contráctiles. Estas raíces se ubican en una profundidad siempre fija y constante y pueden estar en tubérculos o rizomas y dependiendo la edad, en algunos casos, las raíces pueden ir creciendo un poco más o un poco menos dependiendo las condiciones. A este tipo de raíces se les conoce como raíces contráctiles. Y por último tenemos las raíces geminíferas, que son aquellas que producen yemas o son estas raíces que crecen debajo del suelo y posterior al cabo de un tiempo dan origen a otra nueva planta. Vean aquí, como en el caso de los pastos, crecen por debajo del suelo, esta raíz, después de algún tiempo, de esa raíz va a crecer otra plantita y va a dar origen a otra planta a través de la reproducción asexual. A esas raíces se les conoce como raíces geminíferas. ¿Por qué geminíferas? Porque da origen a otros nuevos individuos. ¿Sí queda claro? Sí. Preguntas hasta Sí. aquí. Preguntas en relación al tema de raíz. ¿Cuántos tipos principales de raíces tenemos? Once. 11. A ver, principales. ¿Cuántos tipos de raíces principales tenemos? Acuérdense desde el principio. 3. Pivotantes, fibrosas y fasciculadas. Pivotantes, fibrosas y fasciculadas. Correcto. Bien. ¿Qué grupo de plantas tienen raíces principalmente pivotantes? Dicotiledonea, Ok. ¿Y fibrosas como estas? monocotiledonea. Monocotiledonias. Monocotiledonias. Correcto. Las raíces que son de reserva, por lo regular, ¿qué tienden a tener en su interior? Agua y carbohidratos. Agua y carbohidratos, es decir, almidones, ¿no? Bien, ¿por qué las raíces de las plantas acuáticas carecen de pelos absorbentes? No lo ocupan porque siempre están en contacto con el agua. ¿Correcto? Bien, en el caso de las plantas epífitas, ¿sí? ¿Qué funciones llegan a realizar las raíces de las plantas epífitas? Fotosintéticas. Pueden ser fotosintéticas, pueden absorber el agua y los minerales y también sirven de fijación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre raíces? Maestro, ¿podría ir a la primera hoja? ¿O ver algo? Por favor. Ahí, Ajá. correcto. ¿Qué ¿Qué se pasó? refiere el plagiotropismo? El que dice raíces secundarias, flecha, plagiotropismo. Ah, ok. Es decir, las raíces secundarias, es decir, las raíces adventicias, si te fijas, no crecen ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que van creciendo dependiendo cómo esté el sustrato. Es decir, no presentan un geotropismo ni positivo ni negativo, sino que crecen conforme esté el sustrato. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Obviamente les comento que esto va a estar en sus manos para que lo lean con más calma. Aquí lo que estamos haciendo es, de alguna manera, ver las partes principales y los temas más importantes. Y ya con calma ustedes lo van leyendo en su casa. ¿Sí queda claro? Todo claro, gracias. Perfecto.